Bienvenidos a Cultura Cóctel, el podcast de cultura general, entretenimiento y misterio. Yo soy Diego Oropesa desde el Complejo Arqueológico de Pachacamac. Y yo soy Judith Carrión desde Sevilla, la ciudad del azar y los naranjos. Y en esta oportunidad les traemos un Blue Lagoon, Mamoru Shimizu, el primer asesino en serie del Perú. Saludamos a nuestros Patreons bebedores sociales, Rizu, Romina Vázquez y Laura Porras. Ya saben que se pueden quedar al final del capítulo y tener acceso a la versión extendida exclusiva para ustedes. Los invitamos a seguirnos escuchando y seguirnos como Patreons. Bienvenidos al episodio de esta semana. Hoy hablaremos sobre un caso que ha dado mucho que hablar en la prensa peruana. Es uno de los casos de asesinatos más conocidos, ya que se trata del que se considera el primer asesino en serie del Perú. ¿En realidad fue así? ¡Chan, chan, chan! Lo averiguaremos en este episodio. Pero primero tenemos que entender un poco de cuál es el contexto, ¿no? En qué época y lugar nos encontramos. Estamos hablando del año 1944. Así es. Y el Perú aún se estaba algo conmocionado por el terremoto de 1940 y la guerra con el Ecuador de 1941. Y hablando de guerras, pues también estábamos en un periodo de conflictos internacionales, ¿no? Estaba llegando a su fin la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Así es. Y como habrán escuchado en el nombre del episodio, vamos a hablar de precisamente un japonés, Mamoru Shimizu, que vivía acá en Perú junto con su familia. Pero, ¿qué pasaba con los japoneses en esta época? Pues estando al finales de la guerra, de hecho había bastante persecución y xenofobia hacia los asiáticos, ya que no habían buenas relaciones entre estos países. El Perú se encontraba luchando por el bando de los aliados y estaban en guerra contra las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Por eso habían bastantes saqueos, que es así como se les llama a los robos violentos a negocios japoneses, y como mencionaba, persecución, deportaciones de los japoneses a campos de concentración en Estados Unidos. Por eso muchos de ellos preferían mantener un perfil bajo, ¿no? O tratar de emparejarse con personas peruanas como para poder pasar un poco desapercibido. Sale su matrimonio por conveniencia, no, mentira. Exacto. Que claro, habría que tener en cuenta que también en ese momento, pues como decías, Japón estaba dentro de las potencias del eje, había sucedido el ataque a Pearl Harbor, así que pues entre Estados Unidos y Japón no había exactamente una relación muy buena, así que pues toda la inmigración japonesa al Perú se convirtió en se dio en cantidades, digámoslo, industriales, porque mucha gente de allá venía hacia aquí en busca de refugio, ¿no? Bueno, venía al Perú en busca de refugio. Así es. Así que bajo todo este contexto, no solo bélico, sino también de muchos cambios, de mucho intercambio cultural, es que se da este asesinato, bueno, séptuple, ¿no? ¿Cómo se diría? De 7 personas, ¿séptuple? Sí, séptuple. Séptuple asesinato, en el que conmociona a la ciudad en 1944, y que el protagonista justamente es un japonés, como el presunto asesino, llamémoslo así, de momento, aunque ya sabemos que sí es culpable. ¿Verdad? ¿Verdad? Chan, chan, chan. Averiguaremos. Y también que los asesinados, las personas también eran de la misma nacionalidad, eran japoneses, y de hecho estaban emparentados. Así es. Así que bueno, a ver, ¿dónde sucedió todo esto? ¿En Lima? ¿En qué parte? Exacto. Fue de hecho aquí en la capital, en lo que es actualmente el distrito de Breña, que bueno, si bien es cierto ahora está urbanizado, en esa época era bastante rural. Habían algunos fundos, había algunas viviendas, algunos pequeños barrios, y habían varios canales que cruzaban el distrito, ¿no? Porque habían campos de cultivo, etcétera. Y recordemos que esto pasó un sábado 4 de noviembre, y es ahí cuando
los 7 cuerpos que comentas fueron encontrados desnudos por la policía en una acequia, que es así como se le llaman a estos canales para que alimentan el regadío. Ajá. Y estos eran los habitantes de una manzana en la que vivían juntas 4 familias japonesas. 2 de estas familias eran las víctimas, una pareja de esposos y la otra pareja con sus 3 niños. Ahora, ¿quiénes eran? ¿Cómo estaban emparentados? Pues Tamoto Shimizu, que era el jefe de la familia que tenía estos 3 niños, tenía negocios en la venta de carbón y se encontraba asociado con Hiromo Tomayashu, que era también uno de los asesinados, el que fue asesinado con su esposa. Así es, y si les suena Tamoto Shimizu, es porque, exactamente, Shimizu es el mismo apellido de nuestro sospechoso, Mamoru, porque era su hermano. Uh-huh. Así que ahí es como vemos esta relación entre cómo Mamoru Shimizu acaba con la vida no solo de su hermano, sino de su cuñada y sus 3 sobrinos, así como con el socio de su hermano. Ahora, a Mamoru Shimizu de inicio lo llevan a la comisaría como sospechoso justamente porque estaba emparentado con ellos y él no había sido víctima. Entonces, algo le solía mal. Al igual que también se llevan con la policía se lleva como posible culpable a Kiyoshi Naito, que era el mayordomo de la familia del hermano de Mamoru, ¿no? De Tamoto. Uh-huh. Claro que él asistía ahí a los Shimizu. Saltaban un poco las alarmas respecto a Mamoru, porque él tenía el antecedente de haber servido como soldado al emperador Hirohito en la guerra contra China. Y en Hiroshima, que es de donde provenían, se hizo miembro de la secta de los Itsukushima, que era, que al igual que varios miembros de su familia, pues tenían esta filosofía del honor y estaban dispuestos a morir por ello o incluso por un voto de silencio. Mira tú. Ahora vamos a hablar un poco más del asesinato, cómo fue, qué es lo que pasó. Muy bien. A ver, el asesinato se realizó de madrugada. A ambos sospechosos, tanto a Mamoru Shimizu como a Kiyoshi Naito, se les interrogó y ellos afirmaron que no habían escuchado nada. Y bueno, se les había llevado también como sospechosos junto con sus esposas, las cuales fueron liberadas para poder cuidar a sus hijos. Ahora, eso se hace raro, ¿no? Han sido 7 personas que han fallecido y no han escuchado nada. Pero bueno. Sí, es muy raro. Aparte que, no lo hemos dicho aún, pero el asesinato fue a garrotes, ¿cierto? Así es, fue a palazos, aunque en algunos reportes se había declarado que había sido con una comba, que es como se conoce así a unos martillos grandes para construcción. Bueno, haya sido a garrote, a palazos o a comba, estamos hablando de un asesinato por golpe, por, ¿sabes?, hacer sufrir a la persona. Entonces, porque un cuchillo, arma blanca, hace menos ruido que un garrote o que una comba. Entonces, uh-huh. ¿Cómo puedes decir que a pesar de que, o sea, tendrías que tener el sueño súper pesado o no? Para no haber escuchado nada, o no haber estado en el lugar, o ser el asesino. O haber sido sedados o dormidos. Que esto de acá es un dato que ténganlo en mente porque va a salir más adelante. Así es, así es. Bueno, ahí tenemos algunas cosas. Entonces, al realizar la inspección de las viviendas se halló una caja fuerte con muchísimo dinero, por lo que descartamos entonces que el móvil del asesinato habría podido ser el robo, porque no, el dinero estaba ahí. Uh-huh. Entonces no, por robo no fue. Ahora, otro posible móvil podría ser la venganza personal, porque para ensañarse de esa manera... Y esto daba, o sea, también por la contextura de Mamoru, él era una persona delgada, de baja estatura, entonces se creía por ahí que pudieron haber sido varios los asesinos. También, es cierto, porque a ver, recapitulemos un poco. 7 asesinados. Ya la policía había dicho que era por golpe, por la comba, ¿no? Por el garrote, por la comba. Y además no fueron encontrados en la casa, uh-huh. Sino fueron encontrados en una acequia, en un canal. Uh-huh. Entonces había que haberlos asesinado en la casa y arrastrarlos hasta el canal. Si Mamoru Shimizu era tan bajito, tan delgado, o por último, hubiera tenido la capacidad de hacerlo,
¿Cómo no lo hubieran escuchado? ¿Cómo no lo hubieran visto? ¿Son cuántos kilómetros caminando con un muerto en la espalda desnudo? O sea, ¿cómo? Entonces, bueno, por ese lado puede haber sido más personas. O incluso dentro de alguna teoría que vamos a ir hablando también después de quién lo dijo, es que se habían dicho que encontraron huellas de automóvil, así que no puede que haya sido que no los llevó caminando, no los llevó cargando, sino que lo ayudaron y hubo uno o más automóviles que Ujú. llevaron los cuerpos desde la vivienda donde fueron asesinados hasta la acequia donde fueron encontrados. Y recordemos que en esta época también los automóviles eran algo escasos, o sea, no pudo haber sido cualquiera. Así es. Además, también, hablando de lo del móvil que pudo haber sido un robo, también lo barajaban porque, si mal no recuerdo, Mamoru trabajaba para su hermano, porque este se dedicaba al negocio del carbón, ¿verdad? Ujú. Y decían que no le pagaba de una forma que ni siquiera le alcanzaba para comer al pobre hombre. O sea, el hermano básicamente lo explotaba a Mamoru Shimizu. Así que, para empezar, Mamoru no tenía dinero. Así que decían, bueno, que puede haber sido por eso, por necesidad monetaria, pero no, no estaba, no había robado nada. Claro. Aunque cuando hacen el hallazgo de esta caja fuerte con dinero, Mamoru afirmó que el dinero que se guardaba ahí era muchísimo mayor al que se encontró. Era algo como que había tipo unos 200.000 soles y que solo encontraron alguna de 40.000, algo por el estilo. Ah, mira, Pero la diferencia era muy, muy abrumadora, por eso empezó también a desconfiar un poco de los mismos investigadores. mira tú. O también, o puedes desconfiar de Mamoru Shimizu o de los investigadores, como de que Claro. Mamoru puede estar diciendo que se encontró muchísimo menos para centrar la atención en que pudo haber sido un robo, bueno, un asesinato por robo, como que también puede ser que los investigadores se hayan sacado su tajada, su mordida. Claro, también como método de defensa es bueno porque así pone en duda a los que lo Claro, están investigando también. es muy cierto. Bueno, ¿qué más? A ver, Ujú. eh, sigamos hilando toda esta historia. Digamos la Sí, sí, línea de sí. tiempo. Sí, o sea, días después se recibió información que llegó a la policía de que se había encontrado en la carbonería cercana, de hecho es el negocio en el que en el que se dedicaba Tamotu y Tomayashi, y habían documentos escondidos, mapas, fotos familiares e incluso una carta del Hala, embajador alemán que agradecía a la familia Mitsuta por un donativo a marineros alemanes. ¿qué dice? Sí, sí, encontraron todo esto que era ya, de hecho, bastante Sospechoso. sospechoso, pero no encontraron algo que pueda hilar directamente hacia los sospechosos que en este momento eran Mamoru principalmente y en segundo lugar Kiyoshi Naito. El mayordomo. Así es, el mayordomo. Ya, entonces Mamoru declaró que por la mañana del día siguiente se había levantado temprano y había ido con el mayordomo al mercado a hacer compras. Y a medida que pasaban los días, las sospechas sobre Mamoru iban aumentando ya por sus respuestas. Y algunas declaradoras, y también por su actitud, porque se mostraba bastante impasible, incluso hasta no se le veía afectado por la muerte de su familia. En cambio, al mayordomo sí que se le había afectado. Sí, al mayordomo lo liberaron. Bueno, no lo liberaron en ese momento por eso, pero cuando lo llevan a la escena del crimen y le dicen quiénes ha fallecido y tal, y el mayordomo entra en una desesperación total porque él estaba muy ligado a los niños y entre un japonés y un español masticado, él comienza a decirles a los agentes como de que yo no me he debido ir, yo no me he debido ir, yo me he debido quedar a cuidarlo. Sobre todo, no recuerdo si era con el hijo menor o el hijo mayor, pero dijo algo así como que yo me he debido quedar, yo me he debido quedar, o sea, como que se le notó la desesperación de no haber podido hacer nada por proteger al niño, porque era como su nano, un nana, no lo sé. Ujú. Claro, tenía cariño por la familia. Así es, como tú decías, como el mayordomo, que es una persona que no es exactamente de la familia, que está ligado, sí, pero siente más dolor por la pérdida de estos niños que el mismo tío. Ujú. O sea, bueno. Así es.
Y después también hubieron unas declaraciones de la esposa que indicaron que durante la noche de la noche del asesinato, había visto a su esposo Mamoru ir y venir descalzo, o sea, como que salió y luego regresó descalzo. Y ya un día después de esto, la misma esposa terminó acusando a su propio esposo de ser el asesino, después de encontrarse un saco, que es así como se le llama en algunos lugares también a la chaqueta, si no me equivoco, esta que es prenda de vestir que se utiliza en los trajes. Sí, chaqueta. Ajá. Y que estaba manchado de sangre, que aunque Mamoru desconoció como suyo, resultaba que estaba hecho justo a su medida, ¿no? Ay, coincidencia. Uh-huh. No, sí, claro. Y además, para la época, el tener un traje hecho a medida no es como que cosa fácil, ¿no? Entonces, si lo tenías, pues, y estaba para ti, es tuyo, Mamoru. Claro. Y aparte, recordemos la contextura y estatura de Mamoru, pues, ¿no? Entonces era como que era muy comprometedor. Así es. Y el abogado de Mamoru estaba tratando de armar su defensa en base a otras conjeturas, por ahí diciendo pues que posiblemente fueron otras personas los que lo hicieron. Por ahí hubo una declaración de que posiblemente hayan sido unas personas que fueron enmascaradas y que amenazaron a la familia de Mamoru, pero no se encontró ninguna prueba. Y es hasta que sale a la luz una compra hecha por Mamoru de unos omníferos. Y aquí es donde entra Decíamos hace un momento. lo que decías, ¿no? De que muy raro de que no hayan hecho nada de ruido, ¿no? Porque probablemente hayan estado sumamente dormidos o drogados por esto. Bueno, pero hasta tal nivel de estar tan drogados. Ujú. Bueno, puede ser. Sí. Ahora, solo para abrir un poquito más el contexto, algunos de los hermanos de los Shimizu habían sido deportados por el gobierno de Estados Unidos a estos campos de concentración. E incluso se decía que Tamoto Shimizu había también estado siendo buscado. Pero días después de que Mamoru fue declarado como el único culpable, eh, este se quebró frente a su mujer y su hija y así es como termina confesando. Y cuando le preguntaron por el móvil, él declaró que fueron por asuntos de casa. Un poco extraño, un poco también frío, ¿no? Asuntos de casa, asuntos familiares, Ujú, como de problemas míos, ¿no? claro, pero también esto puede tener otra implicación que ya lo veremos un poco en las teorías. Exactamente, ya lo veremos. ¿Qué más? El mayordomo, como dijimos, ya fue declarado libre. Y con el pasar de los días, pues encontraron más objetos. En la carbonería, por ejemplo, se encontraron 6 sacos escondidos con las ropas ensangrentadas de las víctimas. Ujú, Y sí, el arma homicida, claro, la y comba. de ahí ya pasamos al juicio de Mamoru, que de hecho se demoró varios años. O sea, esto recordemos que fue en el año 1944 y el juicio fue todavía hasta el año 1948. Y bueno, en este juicio Mamoru se volvió a afirmar inocente, pero se le condenó a 25 años de cárcel. Mamoru fallece dentro de la carceleta antes de cumplir la condena en 1959 por un edema pulmonar, Ujú. o sea, exceso de líquido en los pulmones. Sí, y aunque el caso aparentemente había sido cerrado, de hecho habían varios cabos sueltos. Y es algo que hemos visto también, por ejemplo, en el caso de la masacre en Los Galindo, ¿no? De cómo la investigación es como que el único objetivo era encontrar un culpable. Lo encontraron, pero era muy extraño que él solito haya podido hacer todo esto. Y tiempo después, en una entrevista al periodista César Lévano, él relata que cuando fue recluido en en esta misma prisión en la que se encontraba Mamoru, él solicitó un peluquero y quien lo atendió fue Mamoru. Entonces tuvo así pánico, Caramba, le hizo corte sí, samurái. de estar frente al asesino, a este asesino brutal que estaba armado con unas tijeras.
pero que resultó ser muy pacífico. Tengo unas tijeras de pelo y no temeré en usarlas. Sí, mismo el barbero demoníaco de la calle Fleet. El valor de Sevilla, por Dios. Y pero resultó ser una persona muy pacífica y de hecho era prácticamente la única persona con la que llegaba a entablar conversaciones. Más que nada porque le gustaba hablar sobre la Primera Guerra Mundial y él al ser periodista pues tenía muchos datos, mucha información, era culto. Y Mamoru dedicó su tiempo en prisión a ser peluquero y criar palomas. Muy pacífico todo. Palomas de la Paz. Sí, o quizás mensajeras para enviar mensajes crípticos, quién sabe. Chan, chan, chan. Mandaba mensajes en japonés. Así es. Por Dios. Bueno, es que a ver. Mamoru Shimizu. Aquí es donde podríamos empezar a hablar un poco sobre si realmente los titulares de la época le hicieron justicia, por decirlo de alguna forma, o realmente lo pusieron lo que era él, ¿no? Porque lo ponen, incluso hasta ahora lo ponen como Mamoru Shimizu, el primer asesino en serie del Perú. ¿Realmente fue un asesino en serie? Yo diría que no. Yo tampoco, porque si hablamos de asesinos seriales, hablamos de asesinos seriales de serie, no de Chocapic. Hablamos de asesinos que no realizan un solo asesinato en masa, como en este caso, son 7 muertos y ya, sino hablamos de asesinos que tienen un modus operandi durante mucho tiempo, ¿cierto? Así es. Tú tenías la definición de asesinos seriales, ¿verdad? Sí, básicamente se define por la existencia de 3 o más asesinatos en lugares y periodos temporales diferentes, con lapsos de tiempo de enfriamiento entre cada homicidio, el cual puede ser días, semanas, meses o años, ¿no? O sea, los asesinos en serie necesitan tener al menos unos 8 a 10 capítulos para que sea considerada una serie. Ok, no, eso no. Pero básicamente acá. No digo Badum. Pero, o sea, no se le podría considerar. Fue solamente el piloto. Un piloto, ¿no? Que se tienen piloto, ¿no? Capítulo piloto. Sí, pero es que en realidad. O sea, no puede ser considerado un asesinato en serie porque, o sea, fue un asesinato en masa, por así decirlo, porque fueron varias las víctimas en un mismo lugar, pero no cumple este patrón ni este perfil. Un asesinato múltiple. Y existe un libro que se llama La medianoche del japonés, que fue escrito por el periodista y escritor Jorge Salazar, también conocido como Coco Salazar, que está basado justo en este crimen. Y acá se exploran algunas teorías muy, muy interesantes, donde afirma pues que la muerte fue hecha a palazos o a garrote, que no deja de ser pues un palo de madera. Y, claro, y era extraño, ya que se encontraba, o sea, todo el crimen fue cometido en una casa que tenía una cocina con diversidad de cuchillos. Como decías, ¿no? Un arma blanca, más silenciosa, una muerte más rápida. Pero, claro, pero esta muerte así, a palazos, era como se ejecutaba a los traidores en el antiguo Japón, sin el honor de la muerte a metal. Exactamente. Y él cita que para resolver un crimen, el primer paso consiste en no creer a la policía. Wow, qué profundo. Uh-huh. Sí, a ver, justamente lo que decías de lo del antiguo Japón y lo del honor de la muerte a metal y tal, pues es que justamente Jorge Salazar habla un poco de lo que habíamos mencionado hace rato, el dragón negro, que no era otra cosa que los yakuza. Y los que, no sé, los que conocemos o los que han escuchado alguna vez sobre los yakuza, es una organización japonesa que, más allá de que sean de crimen o no, pues tienen como una ley, ¿saben? Como, ¿sabes? La primera ley del club de la pelea es que no se habla del club de la pelea. Algo así. La mafia japonesa yakuza, pues una de ellas es que la traición se paga a garrote. Uh-huh. Entonces, si nos vamos a ver al hecho de que estábamos hablando hace un momento de estaban delatando japoneses para que sean llevados a campos de concentración en Estados Unidos. También mencionaste que había una carta en la que agradecían a la familia de Mamoru Shimizu al hermano, ¿no? En sí, esto era para una carta para otra familia, pero fue raro que se encontrara aquí justo en todo este contexto, pero era una de las familias que vivían también ahí. Bueno, pero
que se hablaba un poco de que había una sospecha de cierta colaboración entre estas personas que han fallecido y el gobierno a través de que delataban a algunos compatriotas, pues ahí entra un poco a jugar los yakuza y una posible traición que tenía que haber sido condenada a una muerte por garrote. Y es que en este libro explora también a un personaje bastante importante, que es Suzuma Shimizu, que es el hermano mayor de los Shimizu, que resulta que Suzuma, al igual que Mamoru y Tamotu, pertenecían a la secta Itsukushima, ya que esta, bueno, acá en Perú, actuaba refugiando a los japoneses que estaban siendo perseguidos en lugares seguros. Él había ofrecido tanto a Tamotu como a su socio Tamayashu huir con la ayuda de la hermandad hacia otro país, pero ambos rechazaron la oferta, pues decían que les iba bien económicamente y todo esto. Y justo cuando estaba a punto de partir, Suzuma, este hermano mayor, fue capturado y se dio cuenta de que Tamotu y Tamayashu eran quienes lo habían acusado, porque ellos tenían conocimiento de dónde iba a estar, hacia dónde iba a ir, todo esto. Ajá. Y ellos estaban entregando y delatando a sus propios compatriotas a cambio de pues una remuneración económica, de ahí que les fuera tan bien, y también protección policial ante acusaciones, no eran intocables. Por eso O es lo sea, que ellos decíamos, ¿no? como que aparentemente estaban siendo buscados también para su Pero deportación, no. pero en realidad tenían una negociación para que no les pase nada a ellos, a cambio de entregar a otros japoneses, entre ellos los propios hermanos de los Shimizu, ¡Hala! Suzuma entre ellos. Y es así como Suzuma logra enviar un mensaje a su hermano Mamoru para comunicar a la hermandad de quiénes eran los traidores. Y en este caso, Tamotu y Tamayashu. Y por eso se cree que los auténticos asesinos en serie probablemente hayan sido miembros enviados por esta hermandad. Quizás hayan enviado a la mafia, quizás ellos mismos pertenecían a esta mafia, pero al final Mamoru decidió asumir toda la culpa para no delatarlo. Entonces esto es una teoría que fue surgiendo con el tiempo y de hecho es quizás la más probable en cuanto a que se necesita haber más personas para cometer este asesinato y después llevarse todos los cuerpos, además para financiarlo de por sí, ¿no? Bueno, y por eso es lo que hablábamos hace un momento, lo que también mencionaba, de que a lo mejor esta muerte por garrote, justamente por la definición de las leyes de los yakuza, pues quizás puede que hayan sido muchos asesinos, o puede que haya sido el mismo Mamoru como tal, que tenía que de alguna forma limpiar el honor de la familia, ¿sabes? Así es, así es. Y si lo ligamos un poquito más a las declaraciones del propio Mamoru, en el que se le pregunta por qué lo hiciste y él dice asuntos de casa, pues justamente eso, tenía que limpiar sus asuntos de casa. Claro, a lo mejor de casa no se refería a su familia de por sí, sino a la comunidad a la que pertenecían, ¿no? En este caso los Itsukushima. Exactamente. Los que eran los traidores. Uh-huh. Bueno, y los que habían sido traidores a la sociedad, vaya. A todos los japoneses. Mm, Uh-huh. así es. Así que bueno, eso por ahí puede ser. Y bueno, hablando de Jorge Salazar, del que comentabas y que escribió La medianoche el japonés, de hecho también un dato interesante porque Jorge Salazar luego dio una entrevista o quizás varias, yo pude ver alguna, en la que él comentaba que él estuvo presente en el funeral de Mamoru Shimizu. Y decía que Mamoru Shimizu no tenía dinero y tal, pero a la hora del funeral era un funeral bastante bien puesto, por así decirlo. Hubo bastantes arreglos florales, también hubieron muchas personas que estaban ahí y que había un grupo que estaba alejado y que miraba desde lejos el funeral. Le dieron de hecho cristiana sepultura, por decirlo de alguna forma, pero ¿quién lo pagó? La familia de Mamoru no tenía dinero y el que era más adinerado, Mamoru lo había asesinado. Entonces, Jorge Salazar mencionaba algo así como de que él apoyaba también en eso su teoría de los yakuza y tal, porque decía, bueno, es que el señor ha terminado de concretar la expiación, por decirlo así, de la familia y al final era miembro de la sociedad, así que ellos pueden haber pagado el funeral y ellos estaban ahí vigilando de lejos.
pero estaban vigilando. Ujú. Sí, y esto tiene algunas similitudes por ahí con el caso de los Galindo que tratamos hace unas cuantas semanas, porque vemos de nuevo a la policía actuar posiblemente por las influencias que tenía con la policía en ese momento Tamoto Shimizu y su socio, ya que eran informantes de la policía, y ellos lo que más les interesaba, más que buscar justicia, era encontrar un culpable para enseñarse con él y poder decir que cumplieron su trabajo. Porque quizás a lo mejor meterse con la mafia estaba fuera de sus límites, si es que este era el caso. Así es. Bueno, es que a veces, como dice Jorge Salazar, para resolver un crimen, el primer paso consiste en no creer a la policía. Pero no solo a la policía, sino es simplemente quizás no creer las teorías, no creer justamente lo que estamos armando, sino crear la tuya propia para ver por dónde es que puede haber pasado este crimen, ¿no? Y a veces eso define que se pueda tratar mejor o peor la resolución de un crimen, ¿no? La búsqueda de un culpable. Así es. Y bueno, eso es todo lo que tenemos Por ahora, para por este ahora. caso. ¿Sí? Ojo que también hemos dicho que Mamoru Shimizu no era un asesino en serie y eso, y no lo decimos como para bajarle la gravedad del asunto, porque al final asesino sí fue, pero, pero no fue en serie, pues no le pongan el nombre que no es, por eso nuestro título también va entre paréntesis, por Dios, Judith, céntrate, Entre preguntas. entre preguntas. ¿Lo fue? No, yo creo que no lo fue. ¿Fue un asesino? Sí, Claro. pero no fue un asesino en serie. O sea, Claro, aunque por ahí también se baraja la posibilidad de que él es posible que no haya participado en los asesinatos, pero sí ser quien facilitó el acceso a la vivienda a los asesinos, haber sido un espectador. O sea, eso se baraja en la posibilidad ya de las teorías más claro. recientes que se hicieron. Claro, pero fue un o asesino o colaborador, pero Así es, pero igual. haya sido asesino o colaborador, no fue un colaborador en serie tampoco, fue un hombre, fue un colaborador ahí para ese asesinato Sí, puntual. sí, queda claro eso. Y bueno, eso es todo lo que tenemos para esta semana, al menos para este episodio. Y recuerden los Patreon, no se vayan después del corte, que seguimos con ustedes. Recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas habidas y por haber. Pueden buscarnos ya sea en Spotify, en iBooks, en Apple Podcasts, Google Podcasts, En YouTube también. etcétera. Ah, y es verdad, estamos subiendo ya hemos vuelto a subir todos los episodios a YouTube, nos hemos puesto al día con Así es. eso, para los que les gusta escucharnos ahí. Y ¿dónde pueden seguirnos, Judy? Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Cultura Cocktail o Cultura Cocktail Podcast. Y ya no hay excusa, estamos en todo lado. Así es. Como la mafia. Y en patreon.com/culturacocktail. Así es. Como la mafia, exacto. Somos omnipresentes. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Bye.